Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, en días de cambios, de llegada de un nuevo gobierno, nuevas autoridades económicas. Momento para conversar sobre este libro, La pandemia neoliberal. Hace una economía al servicio de la gente. Su autor, uno de los economistas más relevantes del país en las últimas décadas, doctor en economía en Chicago, hoy profesor de la Universidad de Chile, trabajó en el Banco Central, fue uno de los fundadores de Cideplan, uno de los centros de pensamiento más importantes de los 90 y 2000. Hablamos, ya lo vemos en pantalla, don Ricardo French Davis. Bienvenido a Mirada Económica, un honor tenerlo aquí en el programa en Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Gran gusto mío para conversar este día, un día antes de... Exactamente, un día de tantos cambios y mucho está en este libro, Ricardo, en cómo tú ves. Y quiero partir con una cita de la página 107, voy a partir. ¿Por qué es la página 107? Porque usted ahí se detiene terminando un capítulo y dice lo siguiente en este libro. Dice, como he reiterado, en vez de procurar retornar a la normalidad previa a septiembre del 2019, hablando del estallido que marca un antes y un después, usted dice... Debería fortalecerse el apoyo a un programa de transformaciones profundas, progresivas, incluyentes en su diseño, en su desarrollo, en sus resultados, cuya implementación se inicie de manera sostenida en la asunción del próximo gobierno el 2022. O sea, usted dice, no hay que volver a la normalidad de antes. Aquí hay que marcar otro camino, ¿no? Así es. Lo que parecía normal a la altura para muchas autoridades, a la altura del año 18 o 19, era algo que no era nuestra historia de 30 años, porque a través de los 30 años tenemos, partiendo los 2,9% de crecimiento de la dictadura y con mucha desigualdad, tenemos el 7,1% en los 90, y después vamos pasando en una curva descendiente, en lo económico. Y asociado a eso, una curva creciente de descontento de la gente. Y asociado a eso, una curva descendente hacia abajo de la participación electoral. Había cosas que la gente decía, esto no es la horizontal en que yo quiero estar. Expresaba, votaban 80%, después el 70%, el 60%, el 50% en las elecciones de concejales, o sea, en la cosa tan cercana a la gente como las municipalidades. En la última habían votado 36% de la gente. Uno de cada tres fue a votar y los otros dicen, no me interesa, me da lo mismo. Una desafección total. Desafección. Entonces no quiero volver a eso. Miro el ingreso. Chile del 18-19 está mucho mejor que el año 89. Pero el gran salto fue en los 90. Después subimos creciendo, moviéndonos mejor que todos nuestros compañeros latinoamericanos. Pero de repente empezamos a empatarlo y después quedarnos bajitos. Ricardo, países vecinos que crecían más rápido sí, que Chile en los últimos años. A ver, ¿qué es ser neoliberal, Ricardo French Davis? Porque usted lo menciona varias veces, ha sido un concepto que se ha repetido mucho en las últimas campañas. Sí. Casi hoy día es como un calificativo para mal el neoliberal. ¿Qué es ser neoliberal? Porque cuando una persona, una autoridad apoya cierta medida, da lo mismo de donde venga, al tiro es neoliberal. ¿Qué es lo que es ser neoliberal? Y se usa con mucha soltura, sí, para cosas muy distintas. Con algunos ingredientes, con muchos ingredientes, unos poquititos ingredientes. La esencia del neoliberalismo. Friedman, von Hayek y algunos de los grandes autores. Usted es un Chicago hoy, pero muy a la suya. Claro, porque yo cuando estudiaba, escuchaba las clases, las lecturas y siempre trataba de ir más allá. Ya. ¿Qué pasa si estoy en otro ambiente económico? Y hace mucha diferencia. Si en un país que son todos suizos o alemanes, con mucha educación, hartas oportunidades, o estamos en un país con diferencias, con desigualdades, con empresas pymes que están a duras penas operando, no como las vacas que están operando, digamos, con mucha fuerza, o las del sur de Italia en algún momento, ¿cierto? Que eran ejemplos mundiales de pymes que pescan con fuerza. Muy clave en lo que uno llama heterogeneidad estructural. Nosotros tenemos mucha diferencia en estructura.
la capacidad de insertarse en una gran empresa, de acceder al crédito, a buenas líneas de crédito, a mano de obra bien calificada, etc. Y otras que tienen dificultades, que no tienen crédito o tienen unos créditos, unas tasas 4 veces el costo para una empresa grande. Esas son trabas para el crecimiento, y por eso en la dictadura, que creían el mercado sabe, el mercado hace las cosas, el mercado hace las cosas, pero si está solito, no las puede hacer bien. Necesita la alianza pública-privada, Sí. Necesita las regulaciones, el evitar a los abusos y el orden, por supuesto, necesitamos Ricardo, orden. sí, usted en el libro repasa muy bien no solamente el tema de los últimos 30 años, usted va desde el 70 en adelante, pero me quiero quedar con el concepto de los 30 años. Lo decía en la presentación, usted fue un actor principal, muy influyente, uno de los fundadores de CIEPLAN, por ejemplo, uno de los centros de pensamiento más importantes de los 90. Y usted menciona varias veces en el libro que, a ver, se avanzó mucho, usted lo mencionaba, sobre todo al principio de los 90, en igualdad, en crecimiento económico, en redistribución, en un sentido más progresivo, pero después usted dice la concertación fue perdiendo un poco el camino, a finales de los 90 más o menos. ¿Qué es lo que fue pasando? Porque muchos critican que la concertación solamente administró un modelo que le fue heredado. ¿Cuál es el análisis que hace usted? No, obviamente que no, porque 2,9 no es exactamente igual a 7,1, están en las puntas. 2,9 están en la parte baja de Chile. La dictadura tuvo años muy buenos, pero después de años pésimos. Entonces el 2,9 es tomando el promedio de los buenos y malos años. Uno no puede contar solo una parte. El 7,1 son el grueso, son años buenos, con un poquito de ajustes para abajo, para arriba, etc. Pero en una economía en que tiene poco desempleo. Y eso depende de políticas públicas. No depende solamente de lo que hace cada empresa. Hay millones de empresas, ¿cierto? En Chile un millón de registradas en impuestos internos. Es muy importante lo que hacen ellos, y por eso el mercado es ultra importante, pero el mercado necesita ser administrado, manejado, establecerle normas apropiadas para que los grandes no abusen de los débiles, para que tengamos plata para tener buena educación y acortar las distancias en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la diferencia entre el neoliberalismo y la política alternativa, una economía al servicio de la gente. No es la gente al servicio de la economía. La concertación ahí se fue perdiendo, perdón Ricardo, y usted lo menciona varias veces en el libro, se fue perdiendo más o menos a finales de los 90. Se perdió eso, hicimos la tarea, ahora puede funcionar, no sé si es, pero puede funcionar el timón fijo. Ya agarramos rumbo. Y no, pues, estamos tan lejos del desarrollo que íbamos a enfrentar muchas tempestades. El barco no puede, tiene que ir sorteando los obstáculos de las tempestades, cosas que surgen afuera, la crisis asiática, la crisis del subprime en Estados Unidos y en los países desarrollados. Poder insertado al mundo, globalización re importante, pero saber que el grueso de lo que tú produces se queda adentro. Tú produces 100, 25 sale para afuera y 75 se queda adentro, lo produces para adentro. Tú eso lo puedes manejar con tus políticas contracíclicas. Eso significa cómo manejo mi relación con el exterior. Por ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio para los exportadores y el valor agregado a los exportadores es crucial. Es una variable muy importante para cada exportador. Y el tipo de cambio en los 90 fue manejado por el Banco Central. El 99 se declaró tipo de cambio libre. Sí. El mercado sabe hacer esto, se lo dejamos al mercado. Y entonces el tipo de cambio va para 800, para 450, para 700, para 590. Pobres exportadores que quieren hacer cosas difíciles. Es fácil extraer las cosas a la tierra y agregarle poco valor. Ricardo, porque tienen una base fija. Sí, usted también menciona... El valor agregado depende del tipo de cambio y de las políticas de desarrollo productivo de la sociedad. Sí, Ricardo, usted menciona varias veces en el libro el famoso concepto de
del 25.000 dólares per cápita, que en alguna vez siempre estuvimos durante años diciendo estamos al borde del desarrollo, de ser un país desarrollado. ¿Alguna vez estuvimos cerca de ser un país desarrollado? Pese a que estuvimos cerca, quizás decían los números, algunos números que de acuerdo a Hacienda, cerca de esos 25.000. ¿Estuvimos alguna vez cerca del desarrollo? Cuando asumió la dictadura, según el Banco Mundial, Chile tenía, tal como lo mide el Banco Mundial, tenía un 27% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Terminó la dictadura y tenía 23%. Había retrocedido Chile respecto a Estados Unidos. En los 90, Chile saltó 10 puntos para arriba. 10, 11 puntos, a 33 o 44, o 34. Pero eso es un tercio, no es 100. Y Estados Unidos no es el país más de ingresos más alto. Hay 5 o 6, los suizos, los noruegos, qué sé yo, tienen ingresos per cápita más alto que el de Estados Unidos. Nosotros estamos lejos. Y esta es la forma como lo mide el Banco Mundial. Pero si nosotros los medimos con las cifras, y hay una sección en el libro en que digo 25 o 15, vas a mirar el PIB, el producto, toda la producción de bienes y servicios, que se llama el PIB, Producto Interno Bruto. Todo lo producido dentro de las fronteras chilenas, por chilenos y extranjeros. Todo. Como lo dio el Banco Central, son 15.000, no son 25. Porque el Banco Mundial dice, pero las cosas son más baratas en Chile. Tú te lustras los zapatos en Chile y te cuesta tantos pesos, y lo haces en Nueva York y te cuesta $5. Claro, para estadounidenses es más barato, pero para nosotros cuesta lo mismo. Claro, o sea, los 15.000 es lo que nosotros estamos viviendo. Porque algunos colegas, simplemente gente en Twitter me escribía, pero profe, tengo los 25 y los divido y da tanta plata. ¿Por qué no se ve esa plata? Porque eran 25 y lo que teníamos eran 15. Y parte de eso lo producen en el extranjero. Y los extranjeros tienen utilidades, lógico. No hay inversión de caridad, lógico. Y hay 2 o 3 ajustes más y terminamos en 12. Claro. Esto está re lejos. Y por eso el neoliberalismo dice crecimiento. 2,9% tuvieron. Ricardo, nosotros decimos crecimiento, pero tenemos que hacer las políticas apropiadas para el crecimiento, que es un trabajo conjunto público-privado. Para eso el diálogo, la paz social, no a la violencia, etcétera, etcétera, cosas las cuales yo transmito muy fuerte. No a la inflación, pero rol importante del Estado asociado con el sector privado, los grandes, no solo los pequeños y medianos, un rol muy importante para los pequeños y medianos, que son 800.000 empresas activas en Chile registradas en impuestos, activas, que están comprando y vendiendo algo, registradas en impuestos internos. Esas requieren ayuda. Y la ayuda no es repartir plata, es repartir empleabilidad y productividad. Invirtamos más en innovación, no para la innovación en Washington, es para la innovación en Chile, de cómo tú produces en tu empresa, cómo te digitas en la empresa, cómo entra al mundo digitalizado, cómo tienes buen acceso al mercado de capital. Y todo eso no sale del mercado, sale de las políticas públicas. El Banco de Desarrollo de los alemanes, creado el año 48, el Small Business Administration de los tiempos de Roosevelt, creado en los 30, fueron vitales para las transformaciones de la Alemania de posguerra y en Estados Unidos, del Estados Unidos después de la recesión de los 30. Y eso, pragmatismo, entender, el mercado sabe hacer millones de cosas, millones, decisiones diarias de consumidores y productores, pero necesitamos un Estado que da lineamientos, crea entornos, ambientes apropiados para la producción. Y eso es lo que se llama política macro. La micro lo hacen cada empresa, y ayudemos a eso con la buena educación y la capacitación laboral y con el buen mercado de crediticio para las pequeñas y medianas empresas. Pero
hagamos también manejo de la política monetaria, que está preocupada no solo de la inflación. La inflación es pésima, tienen razón todos los que dicen, es regresiva, desalienta y promueve la especulación. Queremos que la gente se vaya a cómo hacer la producción de bienes y servicios mejor que antes y no preocupado de comprar unos activos baratos y venderlos caros. Claro. Eso no construye. Necesitamos eso, obvio, pero eso no es la base del desarrollo productivo ni de la inclusión. Sí, Ricardo, le voy a pedir que se mantenga conectado, vamos a ir a la pausa y al regreso le voy a preguntar justamente por el gobierno que recién comienza. Usted asesoró en su minuto al presidente electo Gabriel Boric, se lo voy a preguntar al regreso de la pausa. Estamos conversando con el economista Ricardo French Davis, hacemos una pausa en Canal 24 Horas. Mirada económica. Mirada económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el economista de la Universidad de Chile, Ricardo French Davis. Ricardo, le hacía la pregunta antes de ir a comerciales sobre el nuevo gobierno que asoma del presidente Gabriel Boric, un gobierno que hay muchas expectativas en torno a lo que puede hacer este proyecto transformador, pero con una realidad económica bien difícil y un Congreso que está 50 y 50. ¿Cómo es usted sobre todo ese manejo de expectativas? ¿Cómo lo analiza? Bueno, es un desafío gigante, pero en un momento de la historia de Chile en que tenemos la oportunidad de hacer las cosas y esperar que la mayoría de los chilenos entienda cuál es su interés. Su interés es tener un país tranquilo, pacífico, y que está creciendo a través del tiempo. Como la economía desarrollada han logrado transitar desde un ingreso medio, como los 15, ¿cierto? Sí. a sus 30 o 40 o 50 mil dólares, en que están muchos los 8 o 10 países que están ahí en la parte de arriba, sin estar en la puntita de arriba, sino están bajo las 3 o 4 puntitas, ahí están varios los europeos, oceánicos, etc. Una oportunidad que es muy desafiante y que se ha tornado peor que 2 años atrás. O sea, Chile está más difícil hoy día que antes en términos de las cosas reales que tiene. Porque la economía sufrió con el COVID, sufrió con los errores durante el manejo del COVID, que van desde la tardanza del gobierno en actuar hasta los 10%, ¿cierto? Lamentable los 10% retiro de la AFP, pero fue 1 y 2 fue respuesta, la primera y la segunda fueron respuesta a que el gobierno no actuaba, inerme. Y llegó la tercera cuando ya no necesitábamos porque la economía ya está recuperada. Las platas fiscales son necesarias cuando la economía está deprimida y hay poquita demanda y capacidad productiva. Entonces necesitamos que se incremente la demanda. Esa es una política fiscal reactivadora. Claro. Y después hay políticas fiscales frenadoras. Pero Ricardo, solamente un punto, porque aquí hay una ilusión en la población, perdona que lo interrumpa, don Ricardo, hay una ilusión en la población como no se veía hace mucho tiempo. Uno lo ve en el desplazamiento del presidente Boric en las calles, justamente, y él mismo ha dicho, esa ilusión, ese manejo de expectativa en una economía que va a andar más lento, que quizás no se va a lograr la velocidad que muchos quieren. Se va a tener que elegir, priorizar muchas de las reformas. ¿Qué se debe priorizar? Así es muy importante lo de la expectativa y transmitir lo de la gradualidad, como se ha estado transmitiendo, ¿cierto? Ya desde la segunda vuelta con mucha fuerza. O sea, vamos creando las condiciones pero tú no construyes de un momento a otro, sino que te puedes destruir en un momento, ¿cierto? Una bomba económica o una bomba de cualquier naturaleza destruye, pero construir es un proceso. Y entonces, por eso ahí está mi énfasis, que algún momento lo mencioné, el de apostemos la empleabilidad de la gente, la capacitación laboral, mejoración de la calidad de la educación, el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Ese tipo de cosas se pueden ir echando a andar gradualmente desde el primer mes. El gobierno de don Patricio tuvo reforma tributaria en 2 meses y reforma de derechos laborales en 2 meses.
hay cosas que se pueden hacer que están al comienzo que son muy importantes. Vayamos creando, tenemos una cantidad enorme de gente con mala situación laboral, peor que el año 18. En el libro hago comparación entre el 18 y el final del 21, en que en el 21 mejoramos, pero no fueron creaciones de empleo, fueron reocupaciones de lo mismo que había antes. Tenemos que crear nuevas oportunidades de empleo y eso requiere mucha inversión privada. Sí. Ricardo, por eso hay que recuperar la confianza en los sectores privados y la paciencia a la gente. Claro. Pero que vean buena voluntad, transparencia, austeridad. La austeridad no es frenar los países, sino que gastar en lo necesario y no exhibir la riqueza, tener impuestos que sean progresivos desde el comienzo, que la gente vea, bueno, ahora vamos a ir acercando un poquitito los ingresos arriba abajo porque tenemos un mejor sistema tributario. Hay menos evasión tributaria, menos elusión y impuestos razonables sobre los altos ingresos. ¿Cómo los tienen en Europa Occidental? Pues los tienen. Y algo en Estados Unidos. Y los grandes ricos de Estados Unidos diciendo, pónganme más impuestos. El Warren Buffett, ¿cierto? Que tú vas a haber mencionado muchas veces en tu programa, y algunos otros grandes estadounidenses de altos ingresos, que hay que compartir para vivir en paz. Pero compartir de manera razonable, no Ricardo, destructiva, sino gradualidad. ¿Cuánto depende también, porque esto va a confluir, sobre todo el primer año del presidente Boric, con el trabajo de la convención? Ahí hay muchos elementos que se discuten: derechos de propiedad, recursos naturales, el rol del Estado, tú lo mencionas en el libro, la subsidiariedad. ¿Cuánto depende la suerte de la convención de la suerte que tenga también el presidente Boric? ¿Eso va amarrado, crees tú? Muchos han sostenido que si le va bien a la convención, eso le va a convenir al gobierno, sobre todo a este gobierno con esta sensibilidad. Yo creo que decididamente que salga a la convención algo de que una gran mayoría de los chilenos, no solamente el 50,1% vota en el plebiscito aprobatorio, sino que crea confianza en la gente, que se usó el buen sentido de cómo uno hace patria, que es no abusando de nadie y pensando en cuáles son los efectos secundarios, las cosas que uno está proponiendo. Aquí nadie se debiera dar gusto. En el neoliberalismo hubo gente que se dio unos gustos tremendos. ¿Y cómo ha visto la discusión hasta ahora, Ricardo, de lo que se está viendo, dialogando en la convención? En el Pleno, mucho mejor que en algunas de las comisiones. Pero las comisiones le preocupan. Pero en algunas de las comisiones lo que se publicita, porque alguien se gana un sitial que no era conocido, alguno de los 154, y propone alguna cosa que titular de la prensa o de la televisión, y le está haciendo daño al resto de la gente con su propuesta. Porque hay que pensar qué efecto tengo aquí y qué efecto tengo por allá, por los alrededores. Y el Pleno ha actuado más que sentido común, con buen criterio, porque a veces el sentido común es fluctuante y se equivoca. Con buen criterio y pensar qué le pasa al resto de los ciudadanos con esta tal o cual cosa. Y eso tiene que ver con el medio ambiente, con la jornada laboral, con el funcionamiento del mercado de capitales y con las cosas que también haga el Banco Central, que piense en la inflación siempre, pero piense más en que el entorno macroeconómico para las empresas es propicio para el desarrollo. Y en los últimos 20 años, durante solo 3 años, hemos estado con una macroeconomía que está al ladito de la capacidad productiva. El rol de la macro es crear una demanda en el mercado y una composición entre lo que viene para adentro y para afuera,
y depende del tipo de cambio, sea consistente estas dos cosas. Tengo capacidad productiva y la use. Sí. Si dejo de usarla, se genera el desempleo y las pérdidas en la empresa. Y eso es malo para el crecimiento y es malo para la inclusión. Sí. Necesitamos preocuparnos, hacer cosas incluyentes que vamos dando espacio a la gente. Y el gobierno tiene la posibilidad, y de los que uno que conoce en el gabinete, algunos me inspiran mucha confianza. Sí. Ricardo... El ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Sí. Sí, Ricardo French Davis, le agradecemos este espacio, media hora de conversación que se va volando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Verdaderamente un honor para uno que trabaja hace tanto tiempo en la discusión económica, en el periodismo económico, tenerla a usted en la pantalla primera vez en casi 20 años que tengo el honor de conversar con usted. Mucha suerte con este Pandemia Liberal, con este libro. Que tenga mucha suerte y un gran abrazo. Muchas gracias. Chao, que le haya bien. Lean el libro. Sí, pues, ahí. Absolutamente recomendable. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gran gusto. Así vamos cerrando esta edición de Mirada Económica. Lo decía, un invitado de lujo, Ricardo French Davis. Sigue en la sintonía de Canal 24 Horas. Un gran abrazo. Mirada Económica.